más santo. Aleluya, oh aleluya. Investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. En el santuario. Amén, damos gracias a Dios por ese maravilloso tema, el santuario, que es el título de esta semana de profecía, el santuario y el plan de salvación. Y bueno,
También damos gracias a Dios por los dones y los talentos que han estado acompañándonos durante estas ya 5 noches. Estamos por concluir esta semana de profecía, así que esperamos también que cada uno de nosotros hayamos aprovechado al máximo cada uno de los temas. Y si se perdieron alguno de ellos, pueden entrar en la página de Overcomers Comunidad Adventista en el canal de YouTube o bien en Facebook. Por ahí estamos en las redes sociales. También nos encontramos en Instagram. Y bueno, vamos a darle también el espacio nuevamente a nuestro querido Ángel Mendoza desde Honduras. Él trae una alabanza para nuestro Dios. Hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Cada uno de nosotros, el único que nos puede dar paz y palabras de vida eterna es nuestro Señor. Este canto habla acerca de Él, es nuestro único, al único que debemos de seguir, buscar. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir?
Cristo, y otro lugar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Amén. Amén, amén. Que la gloria y la honra sea siempre para nuestro Dios. Gracias, amigo. Y bueno, los invitamos ahora sí a ponernos un tanto más reverentes. Es momento de tomar nuestras espadas en la mano y también es momento de poner nuestras mentes y nuestros corazones en las manos de Dios. Así que, hermano Juan, bienvenido allá desde la Iglesia Pro de Lima, Perú. Es el momento de presentar el tema de esta noche. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Tanto aquí en Lima y diferentes partes de Latinoamérica nos hemos ido conectando. Realmente las redes sociales puede ayudarnos a llevar el mensaje. Así que hay un equipo de Overcomers que realmente está trabajando, ha venido trabajando, y su servidor simplemente está colaborando, participando en la exposición del tema. Esta noche vamos a seguir viajando, ascendiendo, y anoche habíamos llegado a entender la profecía del 2300 tardes y mañanas, que en realidad es 2300 años. Y hemos podido detallar la profecía de las 70 semanas, que vienen a ser 490 años, que empezó en el año 457 y llega hasta el año 34 de la era cristiana. Así que, bueno, allí. Pero ahora, el tema de esta noche es el santuario celestial. La pregunta de rigor sería, ¿cuál es el propósito de haber tenido el santuario terrenal? Si en el cielo estaba el original, el santuario, ¿no? Donde está la morada de nuestro Dios. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, pero antes de poder abrir la palabra de Dios, por favor inclinen sus rostros mientras que voy a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, te damos gracias, Señor, porque mediante tu palabra, tú nos enseñas, nos educas, nos instruyes. Y porque nos amas, Señor, has dejado tu legado, que es tu palabra, la Santa Biblia. Pero a través del tiempo también, Señor, llamaste mensajeros, llamados los profetas. Pero ahora, Señor, gracias porque también a nosotros, los que estamos viviendo en el siglo XXI, nos haces entender tu palabra. Enséñanos, Señor. Son nuestros ruegos y súplicas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 8 y versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Dónde? En los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor
y no el hombre. Entonces, aquí la palabra de Dios está diciendo que el Señor Jesús está en el santuario celestial. Cuando resucitó el año 31 después de haber sido crucificado y muerto, entonces Él ascendió a los cielos. Y desde allí está en el santuario celestial. ¿Y cómo es que podemos verificar este santuario celestial? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, ¿no? Y vamos a darle lectura en el capítulo 8. Primeramente vamos a leer el capítulo 4 y 4, 5. La palabra del Señor nos dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus ¿de qué? De Dios. Si hacemos un retroceso y miramos al santuario terrenal, ¿en qué parte del santuario estaba ubicado el candelabro? Específicamente, estaba en el lugar santo, en el lado del sur. En cambio, en el lado del norte, al frente, estaba la mesa de la proposición. Entonces, aquí el texto bíblico está yendo y nos está enseñando de que esta visión que recibió Juan, el discípulo amado, como que también se le conoce el teólogo Juan, dice que vio, pero ¿dónde? Arriba, en el cielo. Y también en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, pero el versículo 3, leemos: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Los textos nos están dando la veracidad, nos están ayudando a entender que en el cielo está el verdadero santuario. Que no dice el texto que no eligió el hombre, sino dice que Dios mismo. Vamos a ir a otro texto bíblico, por favor, en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Específicamente, ¿dónde estaba ubicado el arca del pacto o el arca de la alianza? En el lugar santísimo. Ahora, lo que está describiendo aquí está refiriéndose al santuario celestial.
Ahora, ¿quién es el sumo sacerdote de este santuario? Vamos a ir a otro texto bíblico para que de esa manera nos pueda ayudar. A ver. Vamos a ir al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos encontramos la descripción muy detallada. Hebreos capítulo 3, versículo 11 al 15. Voy a darle lectura. Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 11 al 15. La palabra del Señor nos dice: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. El pueblo de Israel, que vivió, mayormente caminó en el desierto, dice que provocó a ira a ese Dios que estaba en medio del campamento. Recordemos que el santuario terrenal estaba en medio de ¿qué? Del campamento. Ahí estaban en el entorno, estaban las 12 tribus. Pero hoy Dios está en el santuario celestial. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que realmente está haciendo en el santuario celestial. Vamos a ir a estos textos que nos van a ayudar a entender. A ver, vamos a otra cita donde nos dice: vamos a ir al libro de Daniel. Daniel. Capítulo 7. A ver, por favor, nos acompañan porque esta cita es muy trascendental para cada uno de nosotros. Saber dónde se ve nuestro caso. En el libro de Daniel, capítulo 7, voy a dar lectura en el versículo 9 hasta el versículo 13. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono lleno de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
Y entonces miraba yo a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Acá hay una descripción maravillosa del trono de Dios, que en sí también es el santuario celestial. Dice que ahí estaba un anciano de días. Ese anciano de días es el Padre eterno. Millares y millares de seres celestiales, dice, estaban ahí, le servían. ¿Se acuerdan cuando estaba en el lugar santísimo? Encima del propiciatorio habían 2 querubines. Pues esos 2 querubines estaban simbolizando a esos millares y millares ¿de qué? De seres celestiales. Y cuando nosotros observamos muy detenidamente, encontramos que ninguno de ellos está puesto de pie, sino está puesto en una posición de inclinados. Y están en ese momento, dicen amén, amén, amén. Como dice, con una presentación de orden, de consagración, de reconocimiento. Por eso que cuando nosotros venimos al recinto, o sea, el templo, o como también la Biblia le dice, la casa de oración, cuando invocamos el nombre de Dios, ahí está la presencia. Y si hemos invocado el nombre de Dios y está la presencia de Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Debemos ir haciendo lo que tal vez hacemos en casa. Tal vez nos ponemos a conversar, tal vez un poco a reírnos, tal vez a consumir algún producto. ¿Así será? De ninguna manera. De ninguna manera. Hermanos, y la palabra de Dios nos está enseñando. Ahora dice que los libros fueron abiertos y un hijo de hombre vino y entonces empezó, ¿qué cosa? El juicio, el juicio. O sea, lo que podemos entender de acuerdo a la palabra de Dios es que al término de esta profecía, 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. El texto que acabamos de leer en el libro de Daniel se está refiriendo al juicio, juicio investigador, el juicio investigador, donde los nombres de las personas que están en el libro de la vida han sido considerados para entrar al juicio investigador. ¿Y cuándo empezó todo esto? A partir del año de 1844. Pero alguien puede estar ahí preguntándose y decir, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo es que nosotros estamos conociendo y sabiendo? Es que el texto mismo dice, y el santuario será purificado, ¿no? ¿Al término de qué? De los 2300 tardes y mañanas. Entonces, nuestro Señor Jesús
es el sumo sacerdote en el santuario celestial. Y a partir del año de 1844 empieza el juicio hacia todas las personas que caminaron con Dios, que hicieron la voluntad de Dios. En cambio, aquellas personas que endurecen su corazón, reniegan de Dios o hacen cosas abominables y no piden perdón a Dios, entonces no tienen parte en este juicio investigador. Ese es más adelante. Se llama el juicio de comprobación. Pero en esta noche específicamente lo que nos interesa es saber. Ahora, voy a invitarles a que vayamos al libro de Eclesiastés. A ver, por favor. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 13, a ver si me acompañan, voy a darle lectura lo que la palabra del Señor dice. No, capítulo 12, perdón. Y ya estoy aumentando un capítulo más. Capítulo 12, el versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Cada uno de nosotros vamos a compadecer, pero cuando hablamos del año de 1844, empezó el juicio con las personas que habían ya fallecido, desde Adán y todo, ¿no? En el proceso. Sin embargo, quisiéramos saber cuál es nuestra situación ante nosotros. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. ¿Me acompañan? Hebreos capítulo 9. Y voy a darle lectura específicamente a partir del versículo 22. A ver, por favor. La palabra del Señor dice lo siguiente. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué cosa? No hay remisión de ¿qué? De pecado. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, ¿ante quién? Ante el Padre, o sea, ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar ¿qué cosa? Para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué pasa? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con ¿qué? Con el pecado, para salvar a los que le esperan.
En el año de 1844 se suscitan dos eventos. El juicio investigador y también el día de ¿qué? De la expiación. O el día de ¿qué? De la purificación. Pero alguien puede estar pensando, dice, no, pero entonces en el cielo, ¿qué cosa había? Estaba sucio, ¿no? Entonces alguien se imagina y dice, bueno, como estuvo Satanás, seguramente lo dejó sucio. No, 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 ninguna de esas cosas, hermano. Simple y llanamente, los libros donde están registrados mi pecado, tu transgresión, tu quebrantamiento de la ley de Dios están registrados arriba en el cielo. Primeramente en el libro de la memoria. Luego cuando tú empiezas a caminar y hacer la voluntad del Señor, entonces tu nombre queda registrado en el libro de la vida. Por otro lado, ahora cuando uno rechaza, no quiere saber nada, se rebela contra Dios, entonces simple y llanamente su nombre queda registrado en el libro de pecado o el libro de la muerte. Entonces, cada uno, cada persona va definiendo su situación. Recordemos que el Señor Jesús dijo, si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Entonces, necesariamente, la única regla para poder, ¿no? Cuando estemos ante el tribunal de Dios, la única regla, la única norma es los 10 mandamientos. Ahora, no es que usted va a ir físicamente arriba y arriba, ¿no? Te van a juzgar físicamente. No, no, no. Simplemente tu nombre, nuestro nombre. Pero este juicio debe darse antes que venga nuestro Señor Jesús por segunda vez. De tal manera que cuando venga nuestro Señor Jesús por segunda vez, ya usted y yo estemos expeditos para recibir o levantarnos en la resurrección de los justos. Pero hay un grupo que no van a conocer la muerte, porque así lo dice la palabra de Dios. Son los 144,000, ¿no? Dice que aquellos que el Señor los está llamando, el Señor los está invitando, son los que van a ser sellados y no van a conocer la muerte. En la palabra de Dios encontramos a Enoc, que fue llevado sin conocer la muerte, ¿no es cierto? Tenemos a otro personaje, Elías. En cambio, el caso de Moisés, sí murió, pero el Señor mismo vino, dice, a rescatarlo. O sea, lo resucitó. Y Moisés, Elías, Enoc están arriba en el cielo. Por lo tanto, hermano, mi querida hermana, cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos, reconocer a ese Dios maravilloso que dio su vida en el Calvario. Y con su sangre, como el texto que acabamos de leer, dice que nos compró con su sangre. Aclarando que en el cielo no hay el atrio. La palabra del Señor dice que la tierra, Él dice el atrio. Porque quien murió aquí en la tierra es nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pero en el cielo, así como en la tierra había el lugar santo y el lugar santísimo, también en el cielo está el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en aquel día maravilloso que estaremos con el Señor, vamos a darle lectura bíblica
a ver, al libro de Apocalipsis, capítulo 21, 23. ¿Qué nos dice este texto bíblico? A ver, ¿me acompañan? La ciudad no tiene necesidad de sol, ni la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios, ¿qué cosa? La ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Qué maravilloso, ¿no? O sea que no tenemos que estar preocupándonos, ¿no? Que si sale el sol, que está el día nublado, ¿no? Ni tampoco estar preocupándonos, hoy nos han cortado la luz, nada. Hermanos, para cada uno de nosotros será un gran privilegio estar en la presencia de nuestro Dios. Solamente que por favor tengamos presente que cuando nuestro Señor Jesús nos llame al descanso, estemos expeditos. O sea, hayamos podido confesar todas nuestras faltas, hayamos reconciliado con quién, con Dios, y no solamente con Dios, sino también con nuestro semejante. A veces la parte humana, ¿no? A veces tenemos un mal carácter, una manera a veces un poco grotesco, ofendemos, herimos a la persona y a veces el orgullo no nos permite decir, por favor, perdóname. Si usted está viviendo así, es importante que primeramente pida perdón a Dios. Y si usted hirió, ofendió a alguien dentro de la casa, dentro del trabajo, dentro de la vecindad, tiene que reconciliarse, tiene que pedir, porque somos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Los hijos de Dios obedientes somos los que vamos a heredar la vida eterna. Y eso es lo que el Señor dice aquí en el libro de Apocalipsis 3, 2:10. 2:10. El Señor en su palabra nos enseña y nos dice, Apocalipsis 10. No temas en nada que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de ¿qué? La corona de la vida. Así que es importantísimo, hermanos, el entender el tema del santuario. Porque solamente así podemos darnos cuenta que tal vez todavía estamos en falta. Todavía no estamos caminando correctamente. Todavía estamos ofendiendo a ese Dios maravilloso que está ¿dónde? En el cielo. Usted y yo, cuando aceptamos al Señor Jesús, dice que podemos entrar por fe al santuario celestial. Y allí, que es nuestro Señor Jesús, dice que está como ¿qué? A ver, ¿qué nos dice en primera de Juan? Capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Voy a darle lectura al versículo. A ver. Dice acá. Hijitos míos, versículo 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere
pecado tenemos para con el Padre a Jesús. Vida por la raza humana, pero que hoy día nuestro Señor Jesús está en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Está abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro hijo. Queremos concluir esto, hermanos, habiendo entendido que usted y yo vamos a compadecer, ya sea en el juicio investigador o ya sea en el juicio de compasión. Está claro que caminan con el Señor, aquellos que hacen pacto con el Señor, obedientes en hacer la voluntad del Señor, en guardar sus mandamientos, entonces entraremos al juicio investigador. Y el Señor, como hemos leído en los textos bíblicos, nos dará, ¿qué cosa? La corona de la vida eterna. Bien, hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Así que en esta hora, doblan mis rodillas, inclinen sus rostros para poder orar. Señor, tú eres aquel vivo que reinas y vives en aquel que está en el tercer cielo y que de allí, Señor, gobiernas el universo y miras al ser humano, no para condenarlo, sino para darle misericordia, para extendernos el perdón cuando el ser humano te reconoce y realmente vamos a llegar a dar la vida eterna. Dios mío, Padre eterno, Señor Espíritu Santo, seas con cada uno de nosotros, también nuestras familias, y que esto que estamos llevando, Señor, podamos entender, y no solamente entender, sino que hay que vivirlo conforme son nuestros ruegos y súplicas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje de esta noche. Y por aquí tengo una pregunta muy interesante. Nos preguntan, o le preguntan, mejor dicho, hermano, ¿hasta cuándo podemos pedir perdón por nuestros pecados? Bueno, cuando el ser humano entrega es el Espíritu Santo que va a conducirlo, nos conduce. Pero en algún momento nos descuidamos, metemos falta. Entonces, de todo corazón, le pedimos perdón a nuestro Dios. Y como dice el texto bíblico, ya hemos leído, donde dice que el Señor está dispuesto a perdonar. Ahora, ¿cuántas veces el Señor dijo, 70 veces 7 perdonarás a tu semejante? Pero tampoco digo, bueno, el Señor me va a perdonar y digamos así, ¿no? Ofendiendo el nombre de Dios. Cuando el ser humano empieza a ofender a Dios, prácticamente es el pecado contra el Espíritu Santo, lo cual no tiene perdón. Porque el Espíritu Santo
es el que trabaja en cada uno de nosotros para que reconozcamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Pero también conduciéndonos, yo siempre vamos a hacer las cosas positivamente. Siempre vamos a ver, no querer hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros nos alejamos o dejamos, siempre está el espíritu, se llama, y Satanás y los demás. Muchos agentes que hoy día pulan en el mundo entero, pero cada uno de nosotros tenemos que allegarnos a nuestro Dios. O sea, cuando yo me arrepiento, pido perdón, entonces le estoy diciendo, Señor, por favor, ayúdame a no volver a cometer el mismo error. Ayúdame a ser negligente. Entonces, delante de Dios estoy convertido porque mi vida está en acorde con las cosas del Señor. Lamentablemente, a veces se suscita el siguiente. Y al Señor solamente tenemos. O sea, no abandonan su pecado, no abandonan sus costumbres, no abandonan sus tradiciones. Aunque la Biblia está enseñando, dice, hijo mío, de esta manera tienes que vivir, pero él dice, déjame a mí. Entonces, ¿quién está buscando que perderse? El ser humano. No es que Dios lo está abandonando. Claro que en algún momento, no. Dios cuando ya se revela, no quiere saber, entonces dice también se aparta, se aparta. Y cuando se aparta el Espíritu Santo, entonces está el otro espíritu. Por favor, cada día, usted y yo tenemos que buscar a ese Dios. Pedir sabiduría de lo alto para hacer la voluntad del Señor y no la voluntad del enemigo. De tal manera, en aquel día maravilloso cuando el Señor Jesús dice, se toque la trompeta, ¿no? Cuando Él venga por segunda vez, entonces usted, si ha sido fiel al Señor, tenga la seguridad de que va a levantarse en la resurrección, ¿de qué? De los justos. Amén. El Señor nos ayude. Gracias. Amén, hermano. Aquí también, amado o unido a esta primera pregunta, dice, ¿todos nuestros pecados pueden ser perdonados? Usted nos ha dicho que al Espíritu Santo es el único que es un pecado imperdonable, pero de ahí en fuera, ¿todos los pecados pueden ser perdonados? El Señor Jesús dijo lo siguiente, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? Porque el Hijo del Hombre vino a salvar. Entonces, todo en el pueblo de Israel, en el tiempo antiguo, hemos explicado y hemos entendido. En el tiempo de Israel, el santuario era, digamos, la escena donde el penitente tenía que confrontarse con el Señor. Hoy día, nosotros no tenemos que llevar ninguna ofrenda, digamos, de animalitos o de otras cosas. El Señor dice, cuando tú te presentas delante del Señor, preséntate con un corazón contrito y humillado. Entonces, el Señor conoce, pero el pecado contra la blasfemia del Espíritu Santo, ni aquí ni allá va a ser perdonado.
Pero alguien se puede preguntar, entonces, ¿cómo sé que estoy pecando contra el Espíritu Santo? Es que muchas veces nos volvemos reincidentes. La palabra de Dios nos educa, nos enseña. El Espíritu Santo apela, dice que ruega, le dice, por ejemplo, en esta noche está aquí nuestro hermano, ¿no?, Leonidas. ¿Qué le diría el Señor al hermano Leonidas? Leonidas, por favor, pon tu vida en orden. No lleves una vida desordenada. De tal manera que cuando yo te llame al descanso, tú estés preparado y expedito. De la misma manera a mí también y a cualquier otra persona. Pero cuando conociendo la palabra de Dios, yo demuestre rebeldía, prácticamente haga cosas indeseables, aún cosas abominables, entonces lógicamente vamos a ser desechados. No porque Dios quiera, sino porque realmente la dureza de nuestro corazón, la incredulidad, eso va a hacer de que realmente no tengamos parte. Y si somos rechazados, ya no entraríamos al juicio investigador, sino ya tendríamos que entrar al juicio de comprobación, que también se llama el juicio. Por eso es importante conocer este tema del santuario, para que realmente sepamos cuál es nuestra posesión. Y sigo caminando como yo quiero, sigo haciendo las cosas como yo quiero. No, cuando la palabra de Dios nos enseña, mis queridos hermanos, tenemos que llegarnos allí. Yo sé que a muchos de nosotros a veces nos cuesta hacer ciertos cambios en todos los aspectos de nuestra vida, pero es necesario. Es necesario porque nosotros vamos a gozarnos, vamos a vivir con nuestro Dios por toda la eternidad. Ya no va a ser tal vez 5 años, 10 años, 100 años, 1000 años, sino dice por toda la eternidad. Amén. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias. Amén. Y una última pregunta. Aquí hay un comentario muy interesante que dice así: yo oré por toda mi vida por mi padre, pero siempre se negó a aceptar a nuestro Señor Jesús. Y hasta su lecho de muerte le pregunté si le aceptaba. La respuesta tristemente fue negativa. Pero quiero preguntar ahora, si aún estando en el lecho de muerte se puede alcanzar la salvación aceptando a nuestro Señor Jesús. Cuando está la persona en vida, o sea, está respirando, hasta ahí tiene la oportunidad. O sea, el hombre pudo haber sido malo, terrible. ¿Se acuerdan cuando mencioné a Nabucodonosor? Un hombre terrible, cruel. Sacó los ojos de los reyes de Judá. Pero el Espíritu Santo trabajó. El mensajero Daniel le dio 1, 2, 3 veces y se arrepintió. Ese hombre se arrepintió de corazón. Entonces el Señor lo va a levantar en la resurrección de los justos. Por lo tanto, en vida es que tenemos a ponernos a cuenta con Dios. Los muertos están muertos. Después de muerto no hay. Es un engaño, es una mentira, una falsedad de que está en el limbo, está en el purgatorio o está en el infierno y de ahí lo podemos rescatar, lo cual es completamente falso. No, en la palabra de Dios no hay esa enseñanza. Ahora hay alegorías, así como Lázaro
y el rico, pero eso es una alegoría, no significa que eso sea algo real. Solamente que por favor yo pediría a cada uno de ustedes que busquen al Señor cada día, hermano, con ruego, con súplica. Y vuelvo a enfatizar, cuando la palabra de Dios te dice, hijo, bueno, durante muchos años, cuando era muchacho, los hermanos me decían, Juanito. Entonces, bueno, pues, a ver, Juanito, hoy día, Juanito aceptó al Señor Jesús y me dice que no debo embriagarme, no debo participar de los bailes, de las modas, de muchas cosas. La palabra de Dios es claro, porque dice que los fornicarios, los borrachos, no entrarán al reino de los cielos. Está ahí claro la palabra de Dios. Pero si yo digo, bueno, el Señor me va a perdonar y sigo viviendo en esa vida, como dice, una vida corrompida, una vida desordenada, una vida que realmente. Entonces, por más que yo, mi padre, mi hermana, los hermanos oren por mí, claro que cuando no ora, el Espíritu Santo está trabajando, pero también el ser humano tiene que poner de su parte. Y ya oraron por mí y ya está, ¿no? Yo también tengo que poner de mi parte si están orando por mí. Tal vez yo no conozco a la persona antes que yo conociera la palabra de Dios. Entiendo de que alguien oró, no sé si oró 1, 2, 3 personas, pero en aquel día maravilloso posiblemente arriba en el cielo conozca a las personas que oraron por mí, que procuraron transmitirme el mensaje. Pero hoy día, usted y yo, que conocemos la Dios, tenemos que orar fervientemente cada día por papá, por mamá, por los hijos, por los nietos. Pero la decisión es personal. La salvación es personal. Así, mi querido hermano. Muchas gracias. Aquí surgió una pregunta muy interesante también y dice así, entonces, ¿el tiempo de gracia termina con la muerte? En forma individual, sí. En forma individual, el tiempo de gracia termina cuando yo fallezco. Pero en forma general, el fin del tiempo de gracia es cuando nuestro Señor Jesús deja el lugar santísimo. Y ya no hay intercesor. Ahora, para los especiales que no van a conocer la muerte, esas personas maravillosamente también van a ser apartados, porque dice, son sellados, y si reciben el sellamiento, como está escrito en su palabra, también serán apartados definitivamente para el Señor. Pero quien define eso es Dios. No es una institución, no es alguien que diga, no, yo te voy a poner el sellamiento. No, eso sería engañarnos. Hay que estudiar detenidamente esta parte para no caer en el engaño y la mentira. Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios de orden, ¿no? El Señor dice, ¿no? Por cuando tú estás andando mal, dice, yo te voy a castigar. Pero no es el castigo que el hombre, pues en su cólera, en su ira, no, el hombre castiga, no. El Señor tiene otra manera. Así que mis queridos hermanos, una vez más digo, pongámonos a cuenta con el Señor. Mientras que usted respira, mientras que usted está viviendo, no importa cuál sea su edad, sea niño, sea joven, sea señorita, sea adulto, sea anciano. Si usted realmente está recibiendo el mensaje o está usted caminando con el Señor, entonces por favor, sea fiel al Señor. Porque el Señor dice, ¿no? Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida
eterno. Gracias. Amén. Y bueno, aquí otra pregunta muy interesante dice, ¿y qué sucede con los que no le conocieron? ¿También nuestro Señor Jesús abogará por ellos? El Señor dice, si tú no me conociste, pero tú eres parte de mi creación, nunca recibió el mensaje, pero el texto bíblico dice que en cada célula dice que está grabado, ¿qué cosa? Los mandamientos. Entonces, el ser humano, aunque no conoce a Cristo, sabe diferenciar entre el bien y el mal. Claro, el Señor Jesús dijo, refiriéndose a los escribas y a los fariseos, claro, ustedes no sabían, no estaban seguros, pero ahora que han escuchado, ¿no?, el mensaje, ustedes son prácticamente culpables. Alguien que no conoce, alguien que no sabe, en su ignorancia, ¿no?, ha hecho tales cosas. Pero en algún momento posiblemente la conciencia le diga, lo que tú estás haciendo está mal. Y créanme, hay personas que no están dentro de la iglesia adventista y prácticamente son más sinceros, más fieles, más personas dadivosos, colaboradores, centrados en las cosas buenas y positivas. Entonces, el Señor conoce su creación. ¿Conoció o no conoció al Señor? Pero dice que alguien decía, no, mejor no hubiera conocido para no ser condenado. Pero es que el Señor no lo conocemos para que Él nos condene, sino para ayudarnos, para extendernos su amor y su misericordia. Entonces yo personalmente agradezco y digo, gracias Señor, porque en mi ignorancia hacía cosas negativas, pero cuando conocí tu palabra, entonces empecé a cambiar mi vida, a transformar mi vida, con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. Usted y todas las personas tienen que hacer eso, allegarse a las cosas del Señor y clamar cada día la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Gracias, hermano. Con esta última pregunta concluimos esta sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, gracias a todos los que han permanecido en esta transmisión. Hermano, no se vaya. Al final le vamos a pedir que nos despida en oración. Pero antes vamos a darle otro espacio de alabanza a nuestro amigo Ángel Mendoza desde Honduras. No me el Señor en esta noche nos llama a que seamos fieles a Él, que le sigamos hasta el final. Dios y el Espíritu Santo llamándonos está dentro del corazón a ser fieles otra vez. Primero a Dios, luego al hogar, fieles en nuestro ser y lo que Él nos da. Respondo al llamar con decisión, elijo aquí mis días vivir un hombre fiel. Y hasta el fin, mi todo doy, y por la gracia del Señor respondo al llamar. Comprendo que ningún hombre
puede vencer. Sin el Espíritu Santo que nos da el poder por voluntad. Ejercer todo lo que el Padre te ha llamado a hacer. Respondo al llamado con decisión. Elijo aquí iniciar vivir un hombre fiel. Y hasta el fin, mi todo, y por la gracia del Señor, pongo al llamar. Él llama, ama, nuestro hijos también, nuestro corazón guarda, la meta lograr, el premio alcanzar. Respondo al llamado con decisión. Elijo aquí iniciar vivir un hombre fiel. Y hasta el fin, mi todo doy, y por la gracia del Señor pongo allá. Con decisión, elijo aquí iniciar vivir un hombre fiel. Y hasta el fin, mi todo, y por la gracia del Señor, pongo al llamar. Respondo al llamar, respondo al llamar. Amén. Gracias a nuestro Dios por estos dones y nuestros talentos. Gracias también, amigo Ángel. Gracias a todos nuevamente que han permanecido en esta transmisión. Gracias a todos aquellos que también están en el templo de la Iglesia Pro allá en Lima, Perú. Así que como todo tiene un inicio en esta vida, también tiene un final. Vamos a pedirle a nuestro hermano Juan que nos despida en oración. Inclinamos nuestros rostros para poder orar. Dios, maravilloso, grandioso Señor, nos enseñas mediante tu palabra que cada uno de nosotros, Señor, tenemos que ponernos a cuenta contigo, porque un día vamos a compadecer ante el Tribunal Supremo que está arriba en los cielos y cuyo juez, abogado, Señor, eres tú, y que darás el veredicto para todos aquellos tus hijos que estamos caminando correctamente. Pero también aquellos que endurecen su corazón, aquellos que demuestran rebeldía, también será el lloro y el crujir de dientes. Dios mío, en esta noche pues, te agradecemos y te reconocemos. Llévanos en paz a nuestros hogares y sea hecha tu voluntad. Te pedimos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias a todos. Y bueno, Dios mediante, nos vemos mañana a la misma hora, 8 p.m., horario peruano. Y se despide de ustedes su amiga y hermana Elizabeth García desde un rinconcito de México. Que pasen una feliz y bendecida noche.